Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Esta década que ya comenzó, este tercer ciclo revolucionario debe ser precisamente la década para construir en todos los ámbitos las bases sólidas y profundas del socialismo bolivariano del siglo XXI. Esta década será determinante para el futuro. Venezuela hoy es epicentro en la construcción del nuevo socialismo. Nosotros no podemos fallarle a nuestra historia pasada, a nuestra historia futura. No podemos fallarle a nuestros hijos, no podemos fallarle a nuestros nietos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera emisión de Debate Socialista, que viene a ser un espacio para la reflexión, para la discusión de las ideas y precisamente lo que nos decía el presidente Chávez en ese video. Esta es la década de la consolidación de la revolución bolivariana. Esta es la década de las determinaciones, una década de transición hacia un proyecto socialista, el cual debemos manejar, debemos conocer, tenemos que estudiar, tenemos que formarnos para el socialismo. Y viene a ser este un espacio para darle insumo a la población toda, a los militantes del partido, pero también a quienes no son militantes, quienes son simpatizantes, e incluso a las personas que se oponen al proyecto socialista, para que asumamos con argumentos, con sólidas reflexiones, lo que estamos construyendo en este momento histórico, la tercera década de la Revolución Bolivariana. Recordemos que la primera década de 1989 al año 99 fue la del despertar de un pueblo en el 89, de un pueblo en uniforme en el 92 y de un pueblo todo en el 98. Luego viene la década de las grandes luchas desde el gobierno, desde el poder político, mantenerse en el poder. La oligarquía mundial y venezolana vieron en la Revolución Bolivariana un riesgo, un peligro para sus intereses y trataron por todos los medios, que ustedes bien conocen, golpes de Estado, sabotaje, la comunicación como arma terrible de desestabilización, trataron de dar al traste con este proyecto. Pero no solo la Revolución Bolivariana sigue adelante, sino que se asume como un proyecto socialista y además en otras partes de nuestra América han comenzado los pueblos a contagiarse de lo positivo, a contagiarse del espíritu de rebelión que significa que el pueblo esté en el poder y que las oligarquías se dan paso a la liberación. Los vamos a estar acompañando los domingos de 9 a 10 de la noche. Está conmigo Ricardo Menéndez y es bien preciso, Ricardo, considerar el momento histórico, tal como lo decía el presidente en el video, tener en consideración por qué está Venezuela a la vanguardia, como lo estuvo hace 200 años, de este proceso de liberación. Sí, Jorge, precisamente el proceso de debate, que este programa al final lo que hace es tratar de contribuir a ese proceso de debate que se está dando en las calles, que prácticamente tiene un esfuerzo cotidiano dentro de nuestro país y también dentro y fuera de este, viene a ser un debate trascendental para la historia de la humanidad. Y ese punto probablemente tengamos que acentuarlo, que verlo, que concientizar lo que significa el desafío que ha planteado los pueblos, el despertar de los pueblos para no solamente romper lo que ha sido los esquemas de explotación que se ha planteado, procurar lo que es los esquemas de felicidad suprema, sino que más aún pasa a ser un tema central para la propia existencia de vida en el planeta. Estamos hablando que estas cifras de 1.000 millones de personas en condiciones de hambruna, que son lo que dice la FAO en el informe del año 2009. Óigase bien, 1.000 millones de personas. Y seguramente sean conservadoras. Y seguramente sean conservadoras. Estamos hablando que prácticamente lo que es el cambio climático va a ser
perecer lo que es no solamente una afectación en términos de la condición del clima, de la condición de energía, sino que puede acabarse propiamente la vida en el planeta. Lo que estamos discutiendo en este momento, lo que es la posibilidad de construir el socialismo, es al final no solamente un tema de debate interno en nuestro país, sino que es la alternativa, construir una alternativa para la humanidad. Es la alternativa de existir o no existir. Y por eso es un tema tan trascendente para lo que es precisamente toda la población de nuestro país y podríamos decir toda la población de Latinoamérica. El momento estelar que ha planteado Venezuela, que ha planteado los países del ALBA, que ha planteado la lucha de los pueblos en América Latina, es probablemente una de las reivindicaciones más grandes que pueda existir, por lo menos en una buena cantidad, por lo menos en 200 años en la historia de la humanidad. Habrá que ver lo que significó, por ejemplo, la Revolución Francesa en su momento y lo que pueden significar la América Latina para la historia de la humanidad en este momento. Ricardo, también hay que considerar que nuestra revolución, que ha sido por la vía pacífica, democrática, que ha tenido efectos como esta Constitución que lleva a cumplir 10 años, ¿verdad? Se estaba discutiendo hace 10 años en todas las bases de este pueblo la redacción de una Constitución que nos liberara. Pero también está el proyecto nacional Simón Bolívar en este primer plan socialista, sus líneas estratégicas. Y por supuesto, yo creo que esto tiene mucha vigencia, la propuesta de reforma constitucional que en el año 2007 no pudo ser aprobada con la fuerza de que estuvieran todos los argumentos en la Constitución, pero que estamos desarrollando este proceso, esta propuesta de sociedad, de cómo organizar el territorio, de cómo organizar la economía, de cómo trascender y, por supuesto, no caer, como nos decía Ernesto Che Guevara, en la trampa de tratar de construir un socialismo con las armas melladas del capitalismo, no caer en el reformismo, que no sea esta una reforma, que no sea esta ver el capitalismo con el rostro humano, sino que necesariamente sea esta una revolución. Sí, precisamente esa característica que tú has referido plantea que este socialismo, nuestro socialismo, es una construcción popular. Existe precisamente con el pueblo, se construye al calor del pueblo venezolano, con el liderazgo del presidente de la República y con el calor y la participación del pueblo. Por eso que cuando se plantea un tema como el debate, resulta trascendente el asumir una frase como hay que aprender a pensar, como una frase precisamente central, que es la construcción popular abordada precisamente sobre lo que es el debate de construcción del socialismo por todos. Eso es que insumos importantes en nuestra historia. Simón Rodríguez, por ejemplo, de verdad no nos habíamos detenido a leerlo a profundidad. No habíamos tenido quizás la oportunidad de leer tantas obras como en este mismo año. Y la verdad es que yo no creo que era un presocialista, era un socialista definitivamente, pero y estaba enmarcado además en aquella discusión del socialismo utópico que criticaba vehementemente lo que estaba ocurriendo, pero que tal vez no propuso una solución práctica, concreta, que vino a hacerlo después Marx, Engels, con las propuestas ya del socialismo real. Pero sería interesante esa frase de Simón Rodríguez, hay que aprender a pensar. Es interesante escuchar qué dice y ver a la profesora América Bracho para tratar de entender qué quiso decirnos Simón Rodríguez en aquel momento histórico. Decía Simón Rodríguez que era importante enseñar a pensar. Y explicaba cómo los principios están en las cosas, con cosas se enseñará a pensar. Las cosas son objetos, las cosas son materia. Todo cuanto nos rodea, el mundo que nos rodea, es observable porque está constituido por materia. Esto tiene mucha coincidencia con un aforismo que tenía la China milenaria allá muy distante de Simón Rodríguez, pero es muy interesante. Y dice, lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, lo que se hace, se aprende. Y es así. Al respecto decía el propio Simón Rodríguez, ¿de qué vale pensar sin hacer? Y el maestro cubano José Martí decía algo muy parecido. Decía, ¿para qué pensar sin obrar? Y decir sin hacer. Simón Rodríguez, nos lo dice la profesora
hablaba de la práctica, de la praxis. De nada vale teorizar simplemente, leer, estudiar, si no vamos a la práctica, si no construimos con esa teoría, con esa reflexión que tal vez esté escrita en los libros, que está sistematizada por algunos grandes pensadores, ir nosotros a la práctica e incluso poder alimentar esa teoría. Sí, Jorge, incluso la construcción popular. Ahí está parte de esa sabiduría. Nosotros, por ejemplo, podemos ver cómo distintas partes del país se han venido incorporando en lo que es ese proceso de discusión. Por ejemplo, cómo el país completo ha planteado lo que es la discusión. Esta es una discusión que es a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que es una discusión que se extiende propiamente a toda la sociedad. Y hemos visto, por ejemplo, cómo a lo interno del país los colectivos estadales de este sistema de formación, ahí están precisamente las imágenes de lo que serían esos distintos colectivos de gestión que se han planteado a lo interno del país, cómo han venido asumiendo precisamente ese proceso de debate, cómo han venido asumiendo esa discusión. Estamos hablando que en las patrullas del Partido Socialista Unido se están discutiendo estas cosas, se están efectuando foros en distintos componentes propiamente del territorio nacional. Teníamos, por ejemplo, la expresión del oriente venezolano, el caso del estado Zulia, el caso del estado Lara, de lo que sería cada uno de los componentes propiamente del país, discutiendo de frente lo que es propiamente en la calle las alternativas de construcción, sin cliché, sin dogmatismo, sin ningún aspecto preconfigurado de cómo deben ser las cosas, simplemente asumiendo lo que es la posibilidad de que todos nosotros, no hay una élite que sabe más que nadie para resolver cómo es el socialismo. Lo decía el presidente de la República el día de hoy citando a Mesaro. No hay labor más compleja que la construcción del socialismo, pero también podríamos decir, no hay labor más trascendente, más indispensable para la humanidad que construir el socialismo. Es que este es el momento, como bien lo decías, lo apuntabas antes. Uno recuerda al comandante Fidel Castro en Naciones Unidas, en los años 80, 90, diciéndole al mundo, a la humanidad toda, si no revisamos y no cambiamos el modelo económico, el modelo consumista, el modelo devastador, estará en riesgo la humanidad. Y de hecho, el comandante Fidel Castro declaró al ser humano como una especie en extinción. Y lamentablemente no solo es así, sino que es una especie en autoextinción, porque somos nosotros los que nos estamos haciendo daño, y no solo a nosotros, sino además a la fauna, a la flora, al planeta todo. Por eso es tan importante. Y como tú bien lo decías, el sistema de formación socialista Simón Rodríguez del partido le propone al país, por ejemplo, discutir nuestro rol ante la historia. ¿Qué papel está llamado a jugar el pueblo de Bolívar al inicio del siglo XXI? De eso vamos a hablar al regreso del corte con nuestros profesores invitados, Iraida Vargas, Mario Zanoja, Aristides Medina Rubio. Pero ya esto es una discusión que se ha venido dando en las patrullas del partido y ojalá se pudiera dar una discusión semejante a esta en nuestros consejos comunales, en la comunidad, en los movimientos sociales. Ojalá que todas las personas, independientemente de si están o no inscritas en el Partido Socialista, puedan dar este debate, porque en definitiva el socialismo es una construcción colectiva y es una construcción de todos los venezolanos y de todas las venezolanas y trasciende incluso nuestras fronteras. Sí, Jorge, vale la pena una reivindicación precisamente a ese trabajo que se ha venido efectuando a lo interno del país, los distintos colectivos de gestiones estadales que han asumido una labor titánica. Podríamos estar hablando, por ejemplo, y para que veamos la dimensión de esto, este cuaderno de formación que prácticamente se ha generado y se ha reproducido prácticamente con las uñas en términos de los distintos colectivos, se está distribuyendo con trabajo voluntario, ha sido precisamente la gente que se incorpora de manera voluntaria sin ningún tipo de remuneración, sin ningún tipo de actitud, simplemente con lo que es la actitud que habría planteado precisamente el Che Guevara en términos de lo que es la trascendencia de la participación de cada uno de nosotros en la construcción de ese socialismo. Así es, nosotros vamos a hacer un corte, al regreso vamos a estar debatiendo con Iraida Vargas, con Mario